En 1875 fuimos abatidos por un terremoto. Bueno, terremoto que arrancó desde Capacho, Lobatera, Cúcuta, fuimos destruidos. De 9.000 habitantes que vivían en Cúcuta, murieron 6.000. 3.000 el día del terremoto y 3.000 luego por la fiebre amarilla y otras enfermedades. Pero desde ese momento, los sirios, libaneses, antes de eso, sirios, libaneses, franceses, alemanes, los criollos, los hijos de españoles, que vivían acá, tenían una gran relación con el lago de Maracaibo. ¿Por qué? Porque aquí cultivábamos café, cultivábamos cacao, y lo sacaban por el lago de Maracaibo. Aquí a todo el que viene de Siria, de libaneses, árabes, turcos, a todo el mundo le dicen turcos, pero había una gran relación con el lago de Maracaibo porque sacaban el café y traían mercancía. En el 75, 1875, se había empezado a hablar del tren de Cúcuta. Proyecto que fue suspendido por unos 5 años, mientras que la ciudad empieza a reponerse y en 1881 empezó la construcción del tren dentro de Cúcuta, pero luego el tren que iba camino al lago de Maracaibo y otro camino a Pamplona, buscando Bogotá. El de Pamplona no llegó, porque meterse en la cordillera oriental, en los Andes, llevando un tren era muy, muy costoso. Además, por otros hechos que relata muy bien nuestro invitado de hoy, Federico Durán, de la caída del desastre económico de comienzos del siglo XX en Estados Unidos. Pero el del lago de Maracaibo sí llegó. Llegó porque era plano, porque se unió aquí en Puerto Santander, en Boca de Grita, se une al tren del Táchira y llega al sur del lago. Hoy tenemos de invitado a un hombre que viene recorriendo el departamento, ya recorrió a Colombia, ahora el departamento, un cucuteño de Cúcuta, Federico Durán, con la historia del ferrocarril de Cúcuta. Hola, Federico. ¿Cómo me le va, don Amaris? ¿Qué ha habido? Hermano, este es un hombre que le admiramos por lo bien que escribe, por lo cómo se monta en esa moto. ¿Qué es? ¿Una qué? Esa es una querida Suzuki Vestrom de 650 centímetros cúbicos que compré en el 2008. Ya tiene sus añitos, pero no la cambio por nada. Pero eso está buenecita, pero eso es 650 centímetros cúbicos. Esa moto debe ser pesada, ¿verdad? Sí, esa moto pesa perfectamente unos 200, entre 230 y 250 kilos. No. Sí. O sea, pesa 2 veces y medio más que usted. Sí. O sea, ¿cómo hace uno para llevar una moto? Además, por donde usted se mete, van a ver usted por donde se mete Federico. Si no lo han visto en YouTube, lo van a ver aquí y luego lo pueden seguir en muchos otros programas. A Federico. Federico es economista, ¿verdad? Soy economista. Del externado, nada más y nada menos. Exactamente, sí. Y trabajó en el mundo financiero muchos años. Trabajé, no fue mucho tiempo, pero digamos que trabajé en mesas de dinero entre el 96 y entre el 95 y el 98. Pero para la gente que no entiende qué es una mesa de dinero, ¿qué es una mesa de dinero? Porque no todo el mundo sabe que es una mesa de dinero. Ah, ok. Bueno, digamos que estos son algunas empresas que se especializan en tomar inversión privada. Si una persona tiene algún tipo de renta, cada persona tiene un número de portafolio para sus inversiones. Si bien tiene apartamentos o lotes o negocios o CDTs, o CDTs, sí. Entonces hay personas que buscan mesas de dinero para hacer inversiones de los fondos que tenga. Entonces, o sea, le agarran su dinero y se lo ponen en una mesa para negociarlo. Exactamente. Bueno, usted trabajaba en eso. Y luego de eso, ¿qué hizo? Pues realmente en eso trabajé como desde el 95 hasta el 98, fueron como 3 años, y después ya empezó a tentarme el mundo de la tecnología.
ahí ya empezó a tentarme el mundo de la tecnología y me acuerdo que para el 96 mi abuela en esa época me había regalado un computador para hacer la tesis de grado del externado de economía. Y yo ¿Cómo llamaba su abuela? Mena el Cure de Soto. Mena el Cure, de los El Cure. Vamos a tener un programa especial de la relación entre los El Cure, los ASAF y los SEADE también. Y los SEADE. Puros personas, bueno, ellos pueden ser, ¿de dónde son ellos? Además, todos son árabes. Ellos sí, todos árabes. Sí, con pasaporte turco. Porque cuenta la historia de cómo es lo de los pasaportes, por qué le decían, aquí todo el mundo llegaba como si fuera turco, sí, turco de Turquía. Porque digamos que a principios del siglo pasado, toda esa estamos hablando de los años 1900. Exactamente, toda esa gente en los finales del 800 y principios del 900, muchos de todos esos países que rodeaban esa zona árabe, pues no tenían pasaporte, el que expedía los pasaportes era Turquía. Sí. Entonces todo el mundo que llegaba acá, todos los que llegaban para lo que se podía árabes, sirios, libaneses. Se podía llamar pasaporte en esa época. Sí, sí, sí. No, se podía llamar pasaporte en esa época. Sí. Entonces los expedía a Turquía y de esa manera era que llegaban acá. Entonces, al puerto de Buenaventura. ¿Ellos por dónde entraron? Ellos entraron, bueno, yo creo que debieron haber entrado por Barranquilla. Sí, unos entraban por Buenaventura, otros por Barranquilla, bueno, sí. Y entonces se colocaban turcos, y terminaron, llegó el turco, entonces hubo turcos en Arboledas, hubo turcos en Chinácota, hubo turcos en Cúcuta, turcos que no son de Turquía, repito, con la explicación que acabo de dar, y entonces su abuelita, que se llamó, ¿cómo? Mena el Cure de Soto, realmente se llamaba Filomena. Filomena. Pero a ella nunca le gustó. Pues no le gustaba el nombre que le dijeran Filomena y yo le sigo respetando. Sí, aún después en el cielo. 30 muertes, ya tiene 30 años, no, tiene 20 años de fallecida, pero le sigo respetando. No, porque no esta noche le da la pata. Entonces todo el mundo le decía Mena. Entonces, y además otra historia interesante es que como aquí no entendían los apellidos, llegaban aquí y les cambiaban como se escribían los apellidos. Sí. A veces no les colocaban el nombre que es o el apellido que es. Claro. Entonces, Asaf con doble F o con una sola F o con doble S. O sea, aquí por eso es que hay a veces los apellidos que son muy similares tienen relación familiar, pero es por el tema de quien estaba aquí en el puerto era, hágale, llegó, apuntaba. Exacto. Por ejemplo, en el caso del apellido de mi abuela y de todos los El Cure en Cúcuta, era que cuando llegaban al puerto, los El Cure, sí, que realmente eran los mismos que los Aljuri, y los mismos que los Cure, y los mismos que todo eso, porque en esa época llegaban, no se sabe por qué razón, a todos esos árabes les encantaba el nombre Antonio. No se sabe por qué razón les gustaba el nombre Antonio. Entonces había como 10 o 15 Antonios El Cures dentro de una misma familia. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo es que se hace la escritura del apellido? Es que la pronunciación era algo así como Aljuri. Sí. Aljuri. Sí. Entonces, el que estaba en aduana, el que estaba en el oficial, sí. ¿cómo es que es? Aljuri. Aljuri. Sí, sí. Entonces escribía Aljuri. O si no, ¿cómo se llama Aljuri? El Cure. Claro, entonces, pero Aljuri, como eso es una, ¿cómo es que se le dice a la escritura? Un tipo de escritura diferente. Sí. Utilizaban era la fonética y lo que oían era lo que escribían. Sí. Y como se les mezclaban la mercancía, porque había muchos, por ejemplo, Antonio el Cure, de una misma familia, entonces empezaron quítese el Aljuri y póngase el Cure. Quítese el Cure y póngase Cure. Y de ahí se desprendieron una cantidad de apellidos que es lo mismo. Bueno, entonces su abuela le regala el computador, usted tiende por la tecnología y se dedica una buena cantidad de años a la tecnología. Ya a mí no se me olvida, me regaló el computador, un IBM Aptiva, 1995, fue para terminar mi tesis de grado. Ahora lo vamos a buscar, Carlos, un IBM Aptiva. Un IBM Aptiva, que eso era lo último en Guaracha, pues era además como lo primero que estaba llegando en ese momento. Sí. Y ahí me entra yo me volví loco. Y estuvo trabajando en el mundo de la tecnología. Y yo empecé desde ese momento, yo ya no me pude despegar de un computador. Sí.
y no me pude... Y la carrera del externado de de economía. los CD-ROM, esa iba paralela. Sí. Ya había terminado la carrera, ya había Sí. empezado a trabajar en algunas mesas de dinero que Sí, trabajé sí. por 2 años Sí, exactamente. Y durante ese tiempo me iba quedando pegado en el computador, trabajando todo el tiempo, lo desarmaba, lo volvía a armar. Yo era como loco, no sé por qué la tecnología me tomó de esa manera, los disquetes, todo me empezó a gustar, y cómo es el disco duro, y cómo es el RAM, y cómo es todo. Y cuando salieron los videos esos multimedia, es que yo no lo podía creer. Sí. Yo me la pasaba viéndolos. Pues ese es el hombre que ahora desde su moto, la idea de este programa es, vamos viendo el video de su recorrido sobre la historia del ferrocarril de Cúcuta, una moto que pesa más de 200 kilos, y vamos hablando aquí en la sala de los cucuteños, en la sala de los norte santanderianos. Este es el ferrocarril de Cúcuta con Duranov. Necesito hacer unas tomas de la antigua estación del tren de San Luis, pero no he podido ubicarla. Ah, no. ¿Sabes con quién se puede ubicar? ¿Con quién? Con un señor que vive en esa casa blanca donde está la mata esa que tú botas las flores blancas. Con don Ignacio. Ah, ok. Ese porque ese es de los pancheros viejos. Ese es de los ¿Quién es pancheros de los viejos. pancheros viejos? Sí. Esos son los que saben. Esos son los que saben. Que me dicen que hay una casa que se mantiene todavía. ¿Ustedes tienen idea de dónde es? La estación del ferrocarril. Sí, la antigua estación del ferrocarril. Pero es que he preguntado mucho, pero no, la gente no tienen idea de dónde podría ser. Ferrocarril de aquí de San Luis. A ver. Lo que habían era panches, no más. Dicen que esa es la tradición de acá. Ah, ¿y ustedes son de toda la vida de aquí? Sí. Ah, si no saben ustedes, yo creo que todavía está mal la información. Vamos para 60 años. Ah, no, claro. Bueno, muchas gracias. De nada, señor. La antigua estación del ferrocarril, que había una parada en San Luis, no la he podido encontrar. Donde está la Virgen es ahí, y ahí donde está la casita, todavía está ahí el bichito ese, ¿no? Está el puente normal, el que hay de pasar, y está el puente caído al lado. Que eso, El chiquito, ese uno metálico. que se Ese cayó, metálico, ese es el del... Y ahí ese está es la el del Virgen. Ahí era la estación del tren. Ahí era el paraje donde llegaba el tren de Donde está el puente metálico. donde está el monumento de la Virgen, ahí es lo que llaman la famosa estación. Ah, ahí era la estación del tren. Ah, no lo hubiera encontrado nunca. Él es el señor de la tienda. Y le puedo preguntar a él, ay, Sí, sería claro, buenísimo. con la primita, mi amor. Sería buenísimo. ¿Cuál es el señor? Ahí en la tiendita, donde usted nos vio, Sí. al frente, que ese señor es chévere. Ah, y Después entonces le que pregunto a él. él dice que el papá o alguien Sí. lo asesoró más. Ah, bueno, voy a preguntarle Como usted me entonces. hizo esa pregunta, pues Sí, yo claro. le dije, no, pues, dijo, no, pero Me dijo que había hablado con usted y que usted le había dado como unas buenas señas. Pues es ahí donde queda, aquí enfrente de Mármoles, donde queda, donde después eso lo pusieron de la zona. Sí, La ferretería se mueve de esta cuadra a la otra baja. a la otra abajo. Sí, por ahí. Queda prácticamente sobre la vía, sobre la avenida. Sí. Y es al lado de la ferretería. Es ahí, sí, todo eso era en la tierra, donde está la ferretería. Y esa era la estación del ferrocarril. La antigua estación del tren del ferrocarril de Cúcuta que había en San Luis. Y me dicen que tiene que ver con esto, con este edificio, o no saben. Pero ahí, y el ferrocarril, donde está la ferretería, Sí. ahí era la estación del ferrocarril. Ah, la ferretería esa era la estación del ferrocarril. Sí, que está ahí, que sí. Ah, ok. Igual que tiene estilo así como... Sí, claro, ahí sí tomé la foto correcta. Es donde está la ferretería, ¿no? Ferretería, sí, ahí era Pero es la misma ferretería blanca, esa es la estación. sí, la
está ahí en la estación, todo eso que ahí está como en lata, algo así, enmayado, algo así. Aquí está. Ah, ¿no era la ferretería como tal? No, sí, la ferretería, pero... No se les puede culpar. Las generaciones cambian y con ellas cambian las conversaciones en las mesas, los nombres de las calles en la memoria y hasta las historias que alguna vez parecían sagradas. Lo que para nuestros abuelos era un acontecimiento inolvidable, para muchos jóvenes hoy es apenas una fecha borrosa en un libro o una foto vieja sin contexto. El barrio donde antes todos se conocían por su nombre, ahora es solo un punto en el GPS. La ciudad que fue escenario de luchas, sacrificios y sueños se convierte en simple paisaje cotidiano. No es un olvido malintencionado, es un olvido silencioso. La velocidad de la vida moderna, la tecnología, las redes sociales y la urgencia constante por lo nuevo nos empujan a mirar hacia adelante sin detenernos a comprender de dónde venimos. Cada generación cree estar inaugurando el mundo, sin darse cuenta de que camina sobre huellas profundas. ¿Alguien tiene la culpa? Tal vez no sea cuestión de culpas, sino de responsabilidades compartidas. Las familias que dejaron de contar historias, las escuelas que enseñan fechas sin emoción, las ciudades que no protegen su memoria, y también nosotros, cuando no preguntamos, cuando no escuchamos. La historia no desaparece sola, se apaga cuando dejamos de valorarla, y recuperarla es un acto de conciencia y de amor por lo que somos. Los monumentos históricos son mucho más que piedra, bronce o mármol. Son la memoria visible de una comunidad, son testigos silenciosos de aquello que fuimos, de lo que superamos y de lo que aspiramos a ser. Cuando una persona se detiene frente a uno de ellos y lo contempla con respeto, ocurre algo casi íntimo, siente que pertenece a una historia más grande que su propia vida. Ese instante despierta orgullo, no un orgullo arrogante, sino uno profundo y sereno, nacido del reconocimiento de que somos herederos de luchas, sacrificios, sueños y conquistas colectivas. Los monumentos nos recuerdan que no empezamos desde cero, caminamos sobre los hombros de generaciones. Ese sentimiento de continuidad histórica es esencial para la identidad. Una sociedad que conoce y honra sus símbolos desarrolla autoestima cultural, así como una persona que conoce su origen se siente más segura de sí misma. Una nación que protege su patrimonio se siente más firme frente al futuro. Los monumentos son, en cierto modo, espejos del alma colectiva. Al mirarlos, nos vemos reflejados como pueblo. Sin embargo, existe una paradoja dolorosa. Algunos de esos símbolos terminan cubiertos de grafitis, rayones o daños deliberados. ¿Por qué alguien atentaría contra aquello que representa su propia historia? Las razones son múltiples y complejas. En algunos casos es ignorancia, no se comprende el valor histórico ni simbólico de la obra. En otros es rebeldía sin dirección, una forma de expresar frustración personal o social sobre un objeto visible y accesible. También puede ser una búsqueda de notoriedad.
la necesidad de dejar una marca, de decir yo estuve aquí, aunque sea a costa de destruir. Y en ciertos casos el vandalismo surge de una desconexión emocional con la historia. Cuando alguien no se siente parte del relato colectivo, no siente tampoco obligación de protegerlo. No, qué tristeza ver ese desastre. No. Qué tristeza ver esto. De como la vandalizaron completamente. Completamente vandalizada la locomotora. No nacimos pa' semilla. Es el título de un libro por ahí. No nacimos pa' semilla. Qué vergüenza, qué vergüenza. El problema, por tanto, no se resuelve únicamente con vigilancia o castigos. La raíz es cultural y educativa. No se protege lo que no se ama, y no se ama lo que no se conoce. La solución más profunda consiste en formar ciudadanos que comprendan el significado de esos monumentos, que los vean como algo propio. Programas educativos, recorridos históricos, narraciones vivas, señalización interactiva y actividades comunitarias alrededor de estos espacios pueden transformar la percepción. El monumento deja de ser una estructura fría y se convierte en una historia personal compartida. También es clave crear canales de expresión para quienes sienten la necesidad de dejar huella, espacios autorizados para arte urbano, murales comunitarios y proyectos participativos pueden canalizar la creatividad sin destruir el patrimonio. Cuando la sociedad ofrece lugares donde expresarse, disminuye el impulso de hacerlo donde no corresponde. En el fondo, cuidar un monumento es un acto de respeto hacia nosotros mismos. Cada vez que alguien lo protege, está diciendo, mi historia vale. Y cada vez que alguien lo destruye, en realidad está expresando una herida interior o una desconexión con esa historia. Por eso, la verdadera defensa del patrimonio no es solo física, sino emocional y cultural. Cuando una comunidad aprende a mirarse con orgullo, sus monumentos dejan de ser simples objetos del pasado y se convierten en guardianes vivos de su dignidad. ¿Cómo le va, vecinita? ¿Qué ha habido? Si me das dame unos 5.000 de mojicón. 5.000 de mojicón y unos 2.000 de leche. Ay, ustedes me aceptan. Ay, me vine sin plata. ¿Ustedes me aceptan tarjeta? Transferencia. Espera a ver si tengo moneditas aquí. Ay, qué madre. Dejé la plata en la... Me vine sin plata. Ay, no seamos tan... ¿Dónde está? Tengo el monedero aquí. Ay, no, bajé el monedero también. Nos jodimos. Ah, chagüeva. Y atrás. Tengo un monedero acá. Ay. Pasando cada rato. ¿Pero me ha visto? Pero claro, si vengo cada rato. Sí, pero en la tarde, en la tarde. ¿Ah? Sí, en la tarde. Sí, yo vengo en las tardes. En las tardes sí, pues Patricia. Ah, sí, sí, sí.
Y me vine, es que estaba montando bicicleta y me metí la plata en el bolsillo de la sudadera y la saqué de la billetera y me la metí en el bolsillo de la sudadera. Y entonces llegué, me bañé, me cambié y me vine y ahorita me doy cuenta que no había echado el dinero. Entonces, ¿cuánto te quedo viendo? 7.000. Bueno, después cuando pase en unos 5 días, entonces te los traigo. ¿Y tu nombre es para decir que tú me lo fiaste? Shirley. Shirley. Gracias, Shirley. Y entonces dejé la plata en la sudadera. Y ahorita me metí la billetera y pues no tenía la plata porque se quedó en el bolsillo de la sudadera. Y la china me empacó el panito de esa vaina. Y le dije yo, no, me vine sin plata, ni monedero, ni nada. Y dije, vaya, y ella no me conoce porque como nosotros venimos en las tardes. Y me dijo, no, vaya, vecino, yo creo en usted, no tiene pinta de que nos va a robar. ¿El terminal de transporte por dónde es? ¿Es por la parte de allá? Bueno, muy bien, la verdad nunca había venido al terminal de transporte. Había venido a comer unas arepas deliciosas que hace muchos años vendían, no sé si todavía las vendan, pero la razón por la que estoy aquí hoy es porque el terminal de transportes era lo que anteriormente se llamaba la estación Cúcuta, que era el punto principal de salida del tren del ferrocarril de Cúcuta. Y mirando precisamente el logo, veo que es un tren, ni siquiera conocía eso. Esta era la estación original, la estación de Cúcuta del ferrocarril. Y bueno, la verdad, vine simplemente a hacer unas tomas del frente y no tenía dentro de mis planes entrar a conocerlo por dentro. Y por un error terminé adentro y ya verán lo que pasó. La primera parada pues fue de parte de la policía, pues que obviamente como llevaba una cámara se quedaron curiosos al respecto. Después seguí haciendo algunas tomas internas y muy pronto ya habían abordado la seguridad. Entonces me tocó dar algunas explicaciones de qué es lo que estaba haciendo porque pues verdaderamente yo no había pedido ningún permiso ni nada. Entonces, más rápido que temprano, me enviaron a la rectoría a rendir cuentas. Y bueno, lo primero que me sorprendió es que es bastante grande adentro. Estos son todos los muelles de carga y de transporte de pasajeros. Entonces es la primera vez porque no había entrado nunca. Ahí estaría bien. Abajo. A mi oficina. El frente, exactamente el frente. Porque ahora no me lo entran para saludar. O sea, donde está el letrero de estación. Eso. Lo único que se ha hecho ahí es pintar y todo, pero esa es la fachada que siempre ha tenido. Esa es la misma fachada que ha tenido, la del mero frente. Sí. Y pero le digo, todo acá donde funcionan las taquillas, hacia adentro, donde venden, está Copetrán, donde está Berlín y todo eso se ha mantenido. Eso está en las instalaciones. Ah, eso sí se ha mantenido todo. Ah, bueno, perfecto, ya. Pero entonces, sí me toca preguntarle porque es que nosotros por ser entidad del... Sí, no, está perfecto. Pero si hay problema, pero sí puedo... Ya me averiguo. Eso, listo, averigua. Si no, solamente dejo las de afuera, no importa. Esa es una cámara, sí, es una cámara. ¿Me recuerda su nombre? Federico Durán. Federico, que por la parte de afuera, que acá adentro sí... Por la parte de afuera, aquí dentro no se puede. Los muelles y todo, sí, las empresas entre sí. ¿Porque está con qué? Los muelles. Ah. Hay pasajeros, está todo en la parte. Ah, bueno, listo, no hay problema.
Bueno, te agradezco mucho. Bueno, hasta luego, gracias. Y como dicen, me voy con mi música a otra parte. Pues apenas entendible. La verdad no había planeado la entrada ni nada, entonces es muy difícil que de pronto se aparezca una persona de la nada y con una cámara esté dando vueltas dentro del terminal. De todas maneras, muy queridos a los de la administración del terminal, con estas tomas creo que van a ser suficientes para hacer una superposición de imágenes con las fotos de la estación Cúcuta antigua, de las épocas del ferrocarril. Primero, todo lleno de grafitis por todos lados, ¿no? Por dentro le robaron todos los marcadores, las cosas de la presión, del aceite, todos los medidores, y dejaron 3 cagadas adentro de los indigentes. Tiene que estar a 5 metros del sitio del hedor que sale. ¿Cuáles estaciones? Las estaciones del ferrocarril de Cúcuta. ¿Usted sabe dónde están? Pues sí, algunas. Una es la de San Rafael, otra es la de Bel Rosario. ¿Y están todas por el estilo? La de San Rafael es la única que está, que fue donde me pinché. Sí. Coincidencialmente la estación es un sitio de montallantas de motos. No sé si se me descifró o vengo pinchado. Está fino, pero ya la oigo sonando. Pero como la tenía rato de no moverla, no sé si fue que se descifró o se pinchó. Sí. ¿Hace cuánto está esta bomba aquí? Esta estación de llantas. 2 años. ¿2 años? Ah, ok. Que era la antigua estación del tren, ¿no? Estoy precisamente haciendo un documental sobre eso. Y preciso me pincha la llanta. ¿Cómo me dices? Sí. ¿Le echaste bastante? Aunque el sonido real se ha ido, los ecos siguen ahí, como si supieran leer la ciudad, como si aún pudiésemos ver la locomotora de vapor por todas partes. Y eso es exactamente a lo que nos dirigimos hoy en esta inmersión profunda. Haremos un viaje, por así decirlo, directo a la historia del ferrocarril de Cúcuta. No se trata solo de trenes, iremos más profundo. Se trata de identidad, se trata de cómo una ciudad se recuerda a sí misma. No solo estamos mirando horarios y manifiestos de carga, en realidad estaremos analizando el alma de la máquina, por así decirlo.
No quiero ser solo el narrador de otro capítulo sobre el tema. Honestamente, prefiero actuar como un guardián, casi un custodio. Me gusta más así, un custodio dedicado de esta memoria y un tren fantasma. Nuestra misión hoy es comprender cómo llamar a los rieles de la ciudad, tanto los rieles físicos como los metafóricos. Vamos a ver cómo esta infraestructura literalmente esculpió la forma de la ciudad, cómo unió a Colombia con Venezuela de una manera que hoy parece casi imposible, y por qué décadas después de que se destrozaran las vías, el ferrocarril sigue siendo un sistema operativo oculto de Cúcuta. Es un ejemplo clásico de cómo la infraestructura es el destino. Nosotros construimos los rieles y los rieles nos construyen a todos. Volvamos entonces a mi labor de guardián, porque realmente siento este trabajo como una misión de rescate para la memoria nacional y regional. Sin duda, es una misión de rescate. Lo he pensado y reflexionado muchas veces, dándole un aire más contemporáneo y adecuado para una plataforma digital como YouTube. Un relato que se distancie de esos documentales de canales regionales que se emiten una vez y luego desaparecen para siempre, lo cual sucede con demasiada frecuencia, especialmente en Latinoamérica, donde los documentales de historia se emiten una o quizás 2 veces en una tranquila tarde de domingo. Luego simplemente se quedan en una bóveda física, literalmente es solo una cinta en un estante polvoriento, una cinta magnética que se degrada con el tiempo y se vuelve completamente inaccesible para el público. Es esencialmente conocimiento perdido, situación que me recuerda a esas viejas fotos familiares que se quedan atrapadas en una caja de zapatos en el ático y finalmente se desvanecen. Esa es la analogía perfecta. Hoy estamos en un espacio digital convirtiendo estos esfuerzos aislados en recursos audiovisuales permanentes, quizás por décadas, o mejor aún, por los siglos a venir. Y esto es algo que siempre me motiva y entusiasma, porque abre segundo a segundo la gran bóveda hacia la genuina democratización del conocimiento de nuestra historia. Estamos en tiempos únicos, donde la historia puede ser de todos y debe estar disponible con un solo clic, no guardada bajo llave. Por esto es crucial la forma en que nos la cuentan y comparten. Por eso he decidido explorarla a través de la memoria y la oralidad. Esa es la distinción clave y los animo a descubrirla. En historia, a menudo nos basamos en el registro oficial, en que el libro de contabilidad indica que, por ejemplo, en 1925 el ferrocarril de Cúcuta movió X toneladas de café o importó Y cantidad de maquinaria pesada. Y es preciso, es factual, pero es completamente frío. El libro de contabilidad no indica cómo olía la estación de tren un martes lluvioso.
o lo que el revisor solía gritarles a los niños del barrio que jugaban demasiado cerca de las vías. La oralidad o historia oral es completamente diferente. Por tal razón, me he centrado no solo en rigurosos documentos de notables historiadores, sino también en testimonios fílmicos y archivos orales de actores y testigos, de esas personas que realmente estuvieron allí. Cuando se entrevista a un testigo, a alguien que viajó en tren al trabajo o arregló las locomotoras en los talleres, no solo obtienes datos áridos, obtienes la textura del pasado, esa necesaria empatía, ese elemento humano que te permite obtener el peso emocional de los acontecimientos que nos van forjando. No obstante, permítanme ejercer de abogado del diablo por un segundo. Todos sabemos que la memoria humana es increíblemente falible. Es como un teléfono roto gigante a lo largo de décadas. ¿Podemos realmente confiar en documentales basados en lo que la gente recuerda frente a lo que está escrito en blanco y negro? Pues esa es la tensión clásica en la historiografía. Esto es objeto de debate constante, pero aquí también está el contraargumento. El registro escrito oficial casi siempre omite a las personas que realmente construyeron y sostuvieron la ciudad, la clase trabajadora. A menudo, la oficialidad de las historias se centra en los propietarios, los accionistas corporativos, los políticos que inauguraron la ciudad. Por el contrario, la historia oral captura el tejido social real. Así que, si un testigo le dice al entrevistador que el tren era el sustento fundamental de su familia, ese es un hecho histórico sobre el impacto social, incluso si se equivocan en la fecha exacta de la llegada del tren por 1 o 2 años. Este siempre será, cuando hay la oportunidad, un abordaje mandatorio de los sucesos y eventos, priorizar los sentimientos honestos y vívidos, las relaciones humanas, las decepciones, las esperanzas y el cambio cultural que, en horizonte y perspectiva, al final del día será la verdadera enseñanza y lección que se instalará con fortaleza en la memoria colectiva. Y me gusta eso. Y en la región del norte de Santander, en Colombia, la narración es básicamente moneda cultural. La gente habla, comparte. Es una cultura oral, y mucho. Al preservar estos vicios, no solo rescatamos datos sobre un tren, sino se preserva el dialecto regional, la jerga, la forma específica en que la gente se relacionaba con su entorno en esa época. Es un tesoro antropológico. Realmente me recuerda a esa idea de que una ciudad no está hecha solo de ladrillos y cemento. Es una colección de historias. Y si se pierden las historias, los ladrillos se convierten en solo montones de roca. Los rieles de la ciudad. Suena casi poético, ¿cierto? Pero, en la práctica, ¿de qué estamos hablando realmente? Pues hablamos de la huella física del ferrocarril en el trazado urbano. En otras palabras, la historia fundacional. Normalmente pensamos que una ciudad se funda solo una vez. Un hombre clava una bandera en la tierra, lee una proclama real, nombra el lugar San José de Cúcuta y estampa en una placa de bronce que reza fundada en 1733 y listo, se acabó la historia. Pero lo cierto es que las ciudades se refundan constantemente debido a las nuevas tecnologías masivas. Así las cosas, la llegada del ferrocarril fue una segunda fundación para Cúcuta. Reorganizó por completo la anatomía urbana, moviendo casas, plazas y edificios enteros.
Pensemos tan solo en la dependencia de la trayectoria. Los trenes son enormes, son pesados, ruidosos y requieren curvas suaves. No puedes simplemente ponerlas donde quieras, como una bicicleta. Necesitan una geometría específica. Una vez que se instalan las vías, se atraen almacenes. Los almacenes atraen naturalmente a los trabajadores. Y estos necesitan viviendas cerca. Se abren tiendas para alimentarlos. El ferrocarril se convierte en la columna vertebral y la ciudad crece a partir de ella, como costillas. Así que incluso hoy, al caminar por Cúcuta, podríamos estar caminando por una calle extrañamente ancha y curva, precisamente porque una máquina de vapor necesitaba un radio de giro determinado hace 100 años. Sin duda, muchas de esas vías físicas habrán desaparecido, pero la cicatriz permanece. Las vías de la ciudad aún determinan el flujo del tráfico hoy en día. Se ve en ciudades de todo el mundo, pero en nuestra ciudad es muy evidente. El ferrocarril decidió qué terreno era valioso y cuál era industrial. Creó un mapa económico que aún existe bajo el asfalto moderno. Y ese fue un momento claramente revelador para mí. Si analizamos la macrohistoria del ferrocarril de Colombia, se trata abrumadoramente de una narrativa de decadencia por una combinación de factores. El cambio radical hacia la construcción de carreteras, los graves problemas de corrupción, la falta de mantenimiento básico y, por supuesto, la geografía increíblemente difícil y exigente de la cordillera de los Andes. Las montañas y los trenes son difíciles, así que la narrativa nacional que se suele escuchar es básicamente: probamos con los trenes y fracasamos. Fue el gran colapso del ferrocarril. Pero aquí es precisamente donde cambia el guión. Por eso preservar la perspectiva local es tan vital. ¿Cómo cambia esa deprimente historia nacional al análisis de Cúcuta? Pues fácil. Revisémoslo de nuevo. Mientras que los libros de historia nacional se centran por completo en el fracaso, de la quiebra, el cierre final, la historia oral local, acá se centra en el éxito de la comunidad mientras realmente perduró. Así que el libro de historia oficial solo dice que la compañía quebró. Es cierto, quebró, pero los testigos locales y orales por décadas han reconocido que ese ferrocarril permitió que muchos de sus hijos estudiaran y que de su dinámica nacieran muchos barrios y se consolidaran variadas poblaciones. Pero como establecimos desde el principio, físicamente ya no se puede hacer ese viaje. Las vías ya no existen. Es un viaje fantasma. Pero al documentar a los actores, a las personas reales que trabajaban en los patios, que conducían las locomotoras, recuperan la dignidad de esa época. Le dicen al resto del país: oigan, éramos modernos, estábamos conectados, importábamos. Y eso es una afirmación de valor. San José de Cúcuta no era solo un lugar remoto y apartado en los confines del mapa. Era un actor importante en el mercado global. Las locomotoras gigantescas, las estaciones bulliciosas y las herramientas de la época para su mantenimiento son la prueba física de ese estatus. Por eso la nostalgia en este escrito no es solo dulce y sentimental, tiene fuerza, es profundamente política, es un recordatorio para la generación actual de que la ciudad tiene el volcánico ADN de un importante y próspero nodo comercial, porque si el ferrocarril fue el ADN del pasado, algo se nos comienza a insinuar
como reemplazo. No se trata solo de un simple cambio técnico en la forma en que transportábamos cajas. Es un cambio profundo en el funcionamiento de toda una sociedad. Un camión transporta carga, un tren transporta carga. Entonces, ¿cuál es la diferencia filosófica? Un tren representa el orden, funciona con un horario estricto, funciona sobre una vía fija e inmóvil, requiere planificación centralizada y una cooperación social masiva y continua. Es colectivo por naturaleza, hay que esperarlo, hay que trabajar juntos para mantener los miles de kilómetros de vía. ¿Y la carretera? Pues ella es inherentemente caótica, especialmente en las zonas fronterizas. Es profundamente individualista. Cada conductor lucha por sí mismo, es independiente. La transición de red férrea a red vial moderna refleja directamente la transición de una sociedad altamente estructurada y ordenada a una mucho más caótica e informal. La infraestructura, de hecho, modela la sociedad. La precisión del horario impreso frente a la total imprevisibilidad del atasco fronterizo. Ciertamente es casi un desafío para la actualidad que plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo fue posible en nuestra ciudad? Y la respuesta, basada en todo lo que hemos desglosado hoy, es que fue posible gracias a la férrea conexión con el mundo. Sin el ferrocarril, Cúcuta sería una ciudad completamente diferente. El ferrocarril no solo sirvió a la ciudad, fundamentalmente la hizo posible en su forma actual. Entonces, recapitulemos un poco nuestro recorrido de hoy. Hemos establecido la importancia de escuchar a los testigos para obtener la verdad emocional y el tejido social, no solo los hechos fríos y duros del libro de cuentas. Hemos analizado las vías como el esqueleto urbano, la increíble idea de que básicamente caminamos sobre los fantasmas de las vías del tren cada vez que cruzamos una calle curva en el centro de la ciudad. Cómo el tren simplemente ignoró las líneas políticas y ayudó a crear una región unificada y próspera con Venezuela, algo que aún hoy se siente lejano y que nos hace seguir viendo nuestra propia ciudad de otra manera. Empezamos a deambular preguntándonos qué fantasmas se esconden en el trazado de las calles de tu zona. Y esa es la moraleja definitiva. La historia es profundamente espacial, la recorremos físicamente cada día. Esa avenida increíblemente ancha por la que viajas cada mañana puede que solo sea ancha gracias a una decisión completamente olvidada que tomó un ingeniero ferroviario en 1890. Todos vivimos en las ruinas, o mejor dicho, en los cimientos de tecnologías anteriores. Lo que me lleva a la última reflexión que quiero dejarles hoy. Hemos dedicado toda esta inmersión a hablar de los rieles de la ciudad, la infraestructura física y social que definió la identidad pasada de Cúcuta. Fue el motor de su memoria y su movimiento lo que definió exactamente quiénes éramos. Y es precisamente por esto que hoy no debemos caer de nuevo en el error. Nos ha faltado lealtad con nuestra propia historia, con lo que fuimos un día. ¿Cómo ser tan ruines de permitir que estas antiguas estaciones del ferrocarril de Cúcuta se estén derrumbando y cayéndose a pedazos bajo el sol y la lluvia, ante esa dolorosa indolencia ciudadana que nos carcome y sepulta? Se nos olvida que precisamente fueron esos gloriosos puntos de embarque y esos rieles fantasma de la ciudad los que sirvieron de base para todo sentimiento de orgullo y propia valía que nos envuelva.
porque representan una época de inmenso orden y conexión que grita: mírennos, solíamos ser puntuales, solíamos tener una enorme máquina perfectamente coordinada que nos unía a todos. Así que aquí hay una pregunta interesante que podemos hacernos. Si el tren de vapor fue la fuerza estructurante del pasado, ¿cuál es el ferrocarril de hoy? ¿Cuál es la infraestructura invisible que se está construyendo ahora mismo bajo nuestros pies y que determinará la forma de la ciudad durante los próximos 100 años? ¿Serán las enormes hileras de fibra óptica que corren bajo las calles? ¿Son las rutas migratorias modernas? ¿O es algo completamente digital que ni siquiera podemos trazar en un mapa físico? Y dentro de 50 años, alguien hará un documental nostálgico sobre el Internet fantasma de Cúcuta o las autopistas de datos perdidos. La única certeza absoluta que tenemos es que estamos construyendo activamente las ruinas del futuro ahora mismo, mientras recorres tu propio camino por la ciudad hoy. Sigamos entonces buscando las pistas ocultas, y entre muchas de ellas estaría bien comenzar con una misión vital de rescate de una historia que a veces parece estar a punto de desaparecer para siempre. Nuestra más sincera felicitación para Federico Durán Soto. Durán Soto, ¿verdad? Durán Soto. Federico Durán Soto, Duranov, por este rescate de la historia, por este rescate de lo nuestro. Está en nuestra sala invitada hoy, de invitados. La férrea conexión con el mundo, dice Federico, fue lo que permitió que Cúcuta existiese. Y de hecho, si miramos la historia, estas tierras son donadas y se funda Cúcuta en 1733 por una donación de Juana Rangel de Cuéllar. Pero no lo hace meramente como un acto de altruismo, si bien fue un gran altruismo, también estuvo basada en el tema comercial. La gente, Cúcuta no existía. Bueno, existía el resguardo indígena en San Luis, el resguardo indígena que había en San Luis, cuando ya los indígenas habían sido reunidos y habían sido disminuidos a su mínima expresión, los colocan en un resguardo indígena de San Luis. Y cuando Juana Rangel y los potentados que tenían sus fincas acá, siembras de cacao, de café, de otros productos, deciden venir a visitar sus tierras y tenían que pasar al resguardo indígena para la misa, les hacían bullying allá, en la única iglesia que existía. Por eso existe la donación de estas tierras en Cúcuta. Y a este lado del río Pamplonita se funda la ciudad de Cúcuta. Pero unido a ese elemento, como lo dice Federico Durán, está el tema férreo. Inicialmente el transporte y el comercio a través del lago Maracaibo fue por el río Zulia. Llegaban embarcaciones al río Zulia, aquí en el municipio conexo metropolitano, conurbado, y salían del Zulia, bajaban al Catatumbo, del Catatumbo colombiano al venezolano y llegaban al lago de Maracaibo. Y por ahí también hacían su transporte de mercancía. Luego del terremoto del 75 viene la conexión férrea y esa conexión férrea nos permitió indudablemente conectarnos al mundo. Para los cucuteños, por ejemplo, en 1921
ir a Bogotá les tocaba lomo de mula o a lomo de caballo, los que tenían mula o caballo. Algunos morían en la travesía de la cordillera de los Andes. Para ir a Nueva York eran de la estación del Central que ustedes vieron ahí con Federico Durán, se montaban ahí en el tren, 12 horas en tren hasta el lago de Maracaibo y luego en un barco a vapor 12 días en un barco a Nueva York. Era la conexión con el mundo. Conexión que perdemos en parte en 1960. Por lo que en otro capítulo nos va a explicar Federico de cómo empieza a adelgazarse la inversión en el tren, pero también por algo. También debido a los paisas. Porque los paisas, a quien quiero mucho, en 1960 convencieron al presidente de la época que por aquí salía mucho contrabando de café y que estaban acabando con la economía colombiana y le cortan el chorro, el poco chorro que tenía el tren de Cúcuta. Esta historia es la que nos trae hoy Federico Durán, de una manera admirable, sus relatos, su investigación y la manera tan emocional que con la fibra del corazón, como escribe Federico. Dice, la historia no desaparece sola. Federico, ¿qué decir de eso? Sí, exacto, que es decir, hay que mantener permanentemente ese vínculo emocional con las personas, sí, ¿no? Y a los niños también. Sí. Usted dice, en otra parte dice, la desconexión emocional con la historia. Eso nos está liquidando, la desconexión emocional, porque como usted lo dice, no es únicamente de autoridades y que lo repriman y que no les permitan. Es un tema que también va en el interior de cada uno de nosotros. Por cierto, totalmente. Es que los muchachos, los niños, si desde el principio solamente se pueden impresionar cuando están niños. Sí. Si a uno lo llevan, era lo que yo decía en uno de los capítulos en la estación de Bochalema. Sí. Si a esa estación por dentro le ponen unas fotos, le ponen unos como lo hacen en todas partes del mundo. Cuando llevan a esos niños allá, ese día no se les olvida en su vida. Sí. Y eso es propia valía. Sí. La verdadera defensa del patrimonio, anoté todas las frases, la mayoría de las frases son imponentes de Federico. Otra dice, la verdadera defensa del patrimonio es emocional. Y si tenemos esa desconexión emocional, ni modo. Y otro tema más, que yo lo comparto. Qué tristeza ver la locomotora como donde está, como la han acabado. Ojalá que el nuevo terminal de Cúcuta traslade esa locomotora al nuevo terminal que hay que construir. Esa estación central, ese terminal, ya no debe quedar ahí. Insalubridad, igualmente no es técnico. La superintendencia de transporte ha dicho que no cumple para nada y que debe salir de ahí. Prostitución, drogadicción, venta de microtráfico. Bueno, hay que salir de ese punto. Y otro tema que quiero que usted profundice sobre no nacimos para semilla. ¿Qué decir sobre eso, sobre ese libro? Sí, es que desafortunadamente ahorita... Aunque puede ser un interrogante, ¿no? Sí. No tiene que ser una afirmación. No, claro. De hecho, se me olvidó el nombre del autor. El autor, eso es un libro. Sí, no lo recuerdo ahora. El de No nacimos para semilla, pero es que, es decir, adentro parece que tuviéramos un alma de monstruo. Un monstruo, un alma en contra de Cúcuta. destructora. No todos, ¿no? No todos. O sea, y por eso estos programas lo que está buscando, como usted decía, es que nuestros padres, los abuelos, ayuden a nuestros hijos, a nuestros nietos a formarse. Claro. Sí, que tiene que ser la labor de todos nosotros, ¿no? Sí. Y dice también, Federico, ha faltado lealtad con la historia. Estoy de acuerdo. Pues estos son los capítulos que usted puede ver. Vamos a ver las redes sociales de Federico Duranov, termina en FF, en YouTube, Duranov, @Duranov, en Instagram, Duranov, terminado con WF, y el 68. Esta fue nuestra puesta en escena, digámoslo así, del otro capítulo del ferrocarril de Cúcuta. Esperen en otros programas Cúcuta, la ciudad que no se rinde.
¿Por qué desapareció el ferrocarril? Terremoto de Cúcuta, al filo del abismo, Castillo en el río Pamplonita y La Trocha del río Pamplonita. Ese es interesantísimo, por donde pasaba el intercambio comercial, otros llaman contrabando en el pasado. Esta es Cívica Medios, formando ciudadanía.